como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Bueno, después de algunas semanas de ausencia, aquí está el nuevo Ramón Alberto Garza. No, hombre, para que no haya chisme, yo soy transparente y si a los carros los mandamos al taller a cambiarles el motor y darles ojalateada, pues que no lo hagamos con nosotros. Ya hace unos meses me quité 34 kilos con el doctor Ricardo Cuellar y ahora me tocó ir con el doctor Eduardo Santos Cañamar a que me dieran una jalateadita un poquito para compensar los cueros que quedaron colgando. Todo raro, ¿verdad? Pero aquí estamos de regreso. Aquí está, bienvenido Ramón Alberto, qué gusto. Todavía y sobre todo un poquito en recuperación, pero ahí vamos. Y verte bien, mira, el doctor Salvador Borrego, qué gusto. Sí, gracias Doc por aquí. Pues, hombre, hay que sufrir para ser bello. No, hay que sufrir únicamente para estar potable. Pues qué gusto tenerlos aquí juntos y para platicar de los temas más relevantes de la semana. ¿Qué les parece si comenzamos? Yo creo que el tema, sin lugar a dudas, de altísimo impacto, lo que sucedió pasado lunes en Reynosa, Tamaulipas, y la repercusión que esto puede llegar a tener, porque tenía el propio Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, presumía que pues se estaba tranquilizando su estado. Teníamos tiempo de no ver lo que vimos, ¿no? El lunes, y aparte con esa característica, el artefacto explosivo, vehículo en llamas y demás. Entonces, la ejecución de quien fuera delegado de la Fiscalía General de la República en el vecino estado de Tamaulipas y la eventual, pues sí, repercusión o impacto que podía tener para Nuevo León, Ramón. A ver, no es una cosa aislada, Gregorio, es un asunto de gran dimensión. Yo diría que es el asunto de mayor dimensión que ha ocurrido en la Cuarta Transformación. ¿A qué me refiero? Hasta hace meses, empezando todo esto, teníamos que atentaban contra candidatos a gente del Cabildo, candidatos a alcaldes, candidatos a secretario de Seguridad Pública municipal, etcétera. Pero hoy, por primera vez, se llega a un delegado de la Fiscalía General de la República, responsable de perseguir al crimen organizado en una ciudad, no se nos olvide, como Reynosa, capital, diríamos, casi mundial del huachicol. Recordemos que era la aduana, ahí donde estaba la aduana de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el ejecutado aquí en San Pedro Garza García. Pero más que eso, se habla de que esta ejecución tiene que ver con el decomiso de 1.8 millones de litros de combustible que se dio. Días antes, ¿no? Días antes en Tamaulipas. Pero el asunto es que es un mensaje muy claro de quiénes. Y aquí es donde se está hablando de que se está desatando ya una especie, lo dijimos hoy en Código Magenta, una guerra civil hacia el interior de Morena. ¿Por qué? Porque ya hay un clan dentro de Morena que se ha denominado el famoso cártel de las 4 A's, que así lo ha bautizado Código Magenta, que son Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, Audomaro Martínez y Andy López Beltrán, que es el clan de Tabasco, a los que le están saliendo por días muchas cuestiones relacionadas con vínculos al crimen organizado, al huachicol, al huachidiesel, al fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se está contaminando con lo que está pasando en Estados Unidos. Alguien dijo, esto ya se está pasando aquí de tueste, y mandó ese mensaje, que es un mensaje, yo te diría casi terrorista. ¿Por qué? Porque la forma en que se hizo esta ejecución, con granada, en una de las avenidas principales, no la principal, la principal de Reynosa, donde pasa la mitad de Monterrey para ir al del Padre, cuando los que van por carretera. Los que todavía van. Sí, los que todavía van por carretera, ¿verdad? Entonces, estamos ante un asunto mayor, porque ¿qué sigue, Gregorio y doctor, después de esto? Si ya llegamos a un delegado de la Fiscalía General de la República, ¿qué sigue? ¿El fiscal de la República? ¿Un secretario de Estado? ¿O qué? ¿Quién manda el mensaje y por qué? Aquí no estamos hablando de que es la oposición, ni el crimen organizado, ni nada. Estamos hablando de aquellos intereses que crearon un negocio de 5,000 millones de dólares de ganancias anuales con el huachicol. Y que ahorita, con la presidenta, la voluntad de la presidenta, y con Omar García Harfuch, se está armando esta situación. Y un último detalle, no dejemos fuera de que esto ocurre en momentos en que, y hablaremos del tema, Pablo Gómez es retirado de la UIF. De la UIF, un personaje ligado a López Obrador, para que entre Omar Reyes Colmenares ligado a Omar García Harfuch. Es decir, García Harfuch toma ya el control de la inteligencia y de la investigación profunda de la corrupción. A alguien no le está gustando eso y está haciendo una guerra intestina. Pero fíjense, lo que antes era el tráfico de drogas, ahora es el tema del combustible ilegal, claro, ¿no? Lo que está generando esta violencia y esta
estos efectos, vamos a decirlo así, en figuras de alto perfil, como fue el caso del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Y las alertas que se prenden en otros estados. Pasábamos declaración de Samuel García, gobernador de Nuevo León. También autoridades de San Luis Potosí decían que también pues tenían ellos que tomar previsiones, doctor. Por supuesto que esto es una señal clara de alerta y pues se están cruzando líneas que antes habían sido pues ahí muy respetadas. Creo que hay muchas cosas extrañas en el tema del huachicol. Una de las más importantes me parece a mí es que haya decomisos de huachicol, pero que no haya detenidos importantes, sí, asociados a esos ilícitos. Entonces, pues, lo que estamos viendo aquí, yo creo que todo está relacionado. O sea, Ramón Alberto ahorita comentó varias cosas, pero pudo haber comentado más cosas. Sí, claro. Las personas que están en Estados Unidos ya haciendo negociaciones para su vida, rescatar, sí, porque es precisamente ahorita la lo comentaremos, ¿verdad? Por supuesto que eso también genera aquí una serie de cosas. Y yo lo que creo que podemos sacar en resumen de esto es que lo que ya definitivamente queda completamente cancelado es el abrazos no balazos. No, balazos no abrazos. Eso ya se acabó. Sí, o sea, ahora entramos en una situación de confrontación y pues va a tener muchas dificultades la presidenta porque en su discurso como que no quiere romper de manera categórica con algunos conceptos que le dejó de herencia el gobierno anterior. Pero creo que es tiempo de definiciones y yo siento pues que una muy clara va a ser en este sentido de rompimiento ya. Como ya lo estamos viendo, ¿no, Ramón? A ver, no dejemos a un lado el hecho de que este delegado de la Fiscalía General de la República traía una camioneta sin blindaje, estando en Reynosa. Y que iba solo. Iba solo, sin nadie que lo acompañara. A ver, aquí hay muchos elementos que hablan de que algo se está rompiendo en el área de el crimen organizado en Tamaulipas a nivel federal, y en el momento en que hablemos ahorita de los temas que tienen que ver con el rompimiento dentro de la 4T, pues no vamos a poder dejar de hablar de los casos de Adán Augusto López con Tabasco y su jefe, su barredora, jefe de seguridad, y su jefe de seguridad, Hernán Bermúdez. No podemos dejar de hablar de la desconocida que la presidenta Claudia Sheinbaum le está dando a Andy López Beltrán, ahora que le llaman Japa Andy, porque pues desde que se fue a Japón de vacaciones humildemente. Después de su exhausto trabajo. ¿Usted se hubiera imaginado a Benito Juárez con bolsas de Prada en los... Y a mí el meme, ¿no? Comiendo sushi. Pues por favor, en un hotel de 5 estrellas no va. Pero lo más significativo es el momento en que quitan a Pablo Gómez de la UIF, porque la UIF es el escaparate de la corrupción. ¿Quién va a ser hoy el dueño de la información privilegiada de quién está haciendo los grandes negocios en este país? Ajá. El asunto es, Pablo Gómez estuvo rascándole al pasado priista y panista, pero no al morenista. Es una sacudida importante este cambio de la UIF. Muy importante, que, ojo, para mí esto es el principio de una cosa mucho mayor que se va a venir en los próximos semanas o meses. Pero el que llega es muy cercano a García Harfuch. No muy cercano, es de García Harfuch, 100%. Es decir, es el momento en que aquí decíamos, ¿te acuerdas? Cuando dijimos, hubo una reunión de seguridad entre la presidenta, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, Omar García Harfuch, donde García Harfuch reclamó que le dieran la inteligencia de la nacional, que le habían dado puro bagazo. El general Trevilla se paró y se fue. Y afuera le dijo el general Trevilla a la presidenta, ya se está llegando el momento en que usted tendrá que decidir entre él, García Harfuch, o nosotros, los militares. Bueno, esto ya está pasando. Ya está sucediendo. ¿Y qué podríamos esperar ahora que se dio este movimiento en la UIF? Porque, pues, si estamos hablando del combustible ilegal, o de huachicol, o de huachidiesel, que tú tanto nos has platicado aquí también, y que hemos leído todos tus artículos e investigaciones, entonces, tiene que ver propiamente, claro. Es un combate a ese tipo de prácticas, ¿no? 100%. Y las implicaciones que tiene, Gregorio y doctor, esto con el crimen organizado, porque el crimen organizado no se quedó fuera de la jugada. El crimen organizado, a ver, ¿de qué se le acusa al famoso Hernán Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco? De que él creó esa barredora, ese grupo, para poder usar el huachicol y el huachidiesel allá en Tabasco y poderlo distribuir. Ojo,
nomás doy una... Quienes hoy estuvieron en San Pedro Garza García se dieron cuenta de que muchas gasolineras se quedaron sin combustible. Yo tengo un colaborador que trató de una camioneta de ir a tomar combustible. En varias gasolineras y no hay combustible. La pregunta es, ¿y por qué no hay combustible en una ciudad como Monterrey y en una ciudad, en un centro como San Pedro Garza García? ¿Será que ya no está pasando el huachicol? ¿Será que antes ya era puro huachicol y Pemex no tiene nada para distribuir? ¿Por qué se escasea? Estamos en vacaciones todavía, no hemos regresado a clases. Doctor. Bueno, ahí está un dato, pues, que por lógica muy simple nos lleva a que hay una situación de falta de flujo de huachicol, ¿sí? Ahora, en el caso de Pablo Gómez, es claro que él le dio una orientación política, y no solamente de política en el contexto amplio, sino también de micropolítica, que es ese concepto del doctor Alfredo Cuellar, que tiene que ver con la política cuando la ejerces luchando por el poder, pero al interior de tus grupos. Porque ahora resulta que uno de los investigados por Pablo Gómez era precisamente Omar García Harfuch. Entonces esto viene a significar una situación interesante donde la situación da vuelta, pues, de manera dramática. Y entonces, bueno, vamos a ver un enfrentamiento ahí. A mí me suena un poquito raro que esté, pero no esté. A lo mejor se definen un poquito mejor las cosas. Pero por lo pronto, pues, Omar García Harfuch sigue ganando. Si la presidenta no defiende, como no lo ha defendido a Augusto López y por el contrario lo están persiguiendo, si la presidenta no le salvó la plana a Andy López Beltrán de su viaje a Japón diciendo que le faltó humildad, y si la presidenta ya se tomó la decisión difícil de sacar a Pablo Gómez para poner a un agente de García Harfuch, ahí va. Aquí está el quiebre inevitable, digan lo que digan. Segundo tema, y bueno, ligado con todo lo anterior, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? No pena de muerte. No buscarán pena de muerte para estos tres personajes, para Mayo Zambada, para Rafael Caro Quintero. No buscarán la pena de muerte para el Viceroy, para Vicente Carrillo Fuentes. ¿Y esto qué nos dice? Todavía no han dicho nada del Chapo. Andan en la carta del Chapo diciendo no me dejan hablar con mi abogado. A ver, ¿qué está pasando aquí, Goli Doctor? Lo que está pasando es que ya comenzaron a cantar los tenores. Ya la varita del director de orquesta en Washington y Nueva York sonó. Bueno, ¿será que van a colaborar? Y les están diciendo, señores, ¿cantamos? Sí. Por esa colaboración, de arranque les decimos, no hay pena de muerte. Queremos que se baje más la pena de cadena perpetua y otras cosas se hagan, no hay ningún problema, pero tenemos que tener en la mano los papelitos firmados para poder actuar en México como tenemos que actuar. Cualquiera que se haga de oídos sordos a esta realidad está completamente ciego. De que viene, de que se está cuadrando, y de que Marco Rubio, con todo el aparato de inteligencia norteamericano, ¿sí? A ver, no es gratuito, seguro y doctor, que al Mayo, a Ovidio, a Caro Quintero, a todos ya les dijeron, no hay pena de muerte, menos al Chapo. Y el Chapo está diciendo, espérenme, a mí no me han avisado y no me dejan hablar con mi abogado. Sí. O sea, no es que yo no haya dicho que no quiero colaborar. A lo mejor se peleó con el abogado y está diciendo, cámbienme el abogado para poder negociar con ustedes. Pero ya levantó de puño y letra una carta. Véanla por ahí, de Magenta la traemos. Y pues esto ya implica que ya arrancó el concierto. Quizá ahorita están haciendo, ¿cómo dice el doctor? Tú que eres el experto en música. Están vocalizando. Están vocalizando. El calentamiento de la voce. ¿Cómo lo ves, Salvador? Lo que está sucediendo, entonces, se libra la pena de muerte, lo pide. Bueno, eso es un dato. El Departamento de Justicia. Eso ya es un dato. También es un dato que el Chapo ha mostrado su interés también en colaborar. Lo interesante aquí es que por lo común, cuando se da ese tipo de negociaciones, es porque ellos involucran, sí, o incriminan a una persona de un rango jerárquico más arriba. Y entonces aquí surge una situación interesante porque uno dice, bueno, ¿y más arriba de esto qué es? Y bueno, pues no es ser mal pensado, simplemente una situación que aparentemente se antoja clara, es que más arriba está nada más López Obrador. Uh-huh. Bueno, no olvidemos algo importante, lo que ocurrió esta semana con el presidente de Colombia,
que ya está declarado presidente terrorista por apoyar a los cárteles, que ya hay una recompensa de 25 millones a quien lo entregue. Es decir, para fines prácticos de Estados Unidos, el hombre es hombre muerto, que cuando lo agarren, cuando lo quiten, cuando lo detengan... De Venezuela, Maduro. Sí. A ver, en ese momento va a empezar... ya tenemos el de Honduras, que ya está purgando 45 años de pena en Estados Unidos, el expresidente de Honduras. Hoy, el actual presidente de Venezuela, Maduro, ya está señalado como narcoterrorista por ayudar a los cárteles. Y el tema y el acuerdo de seguridad con Estados Unidos, lo que señaló Wall Street Journal, que hoy habló de esto la presidenta, hoy, el día de ayer también. La presidenta tiene que decir lo siguiente, porque lo que está pasando, se vendió como un gran éxito los famosos 90 días de los aranceles. Yo te diría, ¿no será que Trump dijo, a ver, señores, yo no voy a dar mi última palabra de aranceles de México hasta que no tenga firmado el asunto de la seguridad? Por eso no firmaron los aranceles. Dijo, pórtense bien y yo me porto bien. Vean cómo fastidié a Brasil. Vean cómo fastidié a la Unión Europea. Vean cómo fastidié a Japón. Con ustedes me puedo portar bien si ustedes me firman el apartado de la seguridad y me dejan entrar a combatir a los jefes capos de los cárteles, comenzando por el Mencho, a quien, dicho sea de paso esta semana, estuvieron a punto de capturarlo, y alguien pasó el pitazo y se les fue. Y la otra, el famoso chino, el segundo Chen Liyegong, que a la Guardia Nacional se le escapó. Qué conveniente. Dicen que la presidenta se hizo un mega berrinche porque eso, en el contexto de las negociaciones de este momento de seguridad, obnubila todo. Corte comercial y regresamos. El seguimiento a las cifras de homicidios. Hay un dato muy importante que nos va a compartir el doctor Salvador Borrego y seguimos con mucho más. No se vayan. Ya estamos de regreso, segunda parte de nuestra mesa. Lámina, seguimiento a tema homicidios. A ver, entonces ya son 5 semanas, ¿no, doctor? Se completaron 5 semanas teniendo valores abajo del nivel medio. ¿Dónde puedo ver yo la gráfica? Aquí mismo. Aquí. Me giro un poco por acá. Bueno, miren, si ustedes observan, estos últimos 5 puntos están sombreados, lo cual significa que estamos remarcando que todos quedaron abajo del valor anterior medio, que era 418. Ahora nos queda un valor de 404, el valor central nuevo, que ahí se ven con números muy tenues al final. Muy bien. Pero lo que significa eso es que bajamos de 18 a 4, ¿sí? Ya. Entonces tenemos esa reducción semanal, pues, de homicidios. Y entonces vamos a recalcular los límites, como ya los hemos dicho, y entonces significa que el diagnóstico que tenemos ahora es que estamos mal, pero mejorando. Tenuemente, si ustedes quieren, pero estamos mejorando. Exactamente. El piso y techo se va a mover, entonces. ¿Ya lo vas a mover la próxima semana? Pero muchísimo, y aparte se quedaron muy estrechos los límites, ¿sí? Sí, ya se movieron. La próxima semana vienen nuevos límites. Muy bien, pues lo veremos la próxima semana. Ya hablamos un poco y ya referenciábamos la situación que se está dando hacia el interior de la 4T y bueno, la forma en la cual la presidenta se está desmarcando de algunos personajes, y ya está el caso de Dan Augusto y lógicamente los colaboradores que tenía en Tabasco. El debate de hoy en el Senado, donde Alito, no pierdan el discurso de Alito, en el presidente nacional del PRI. Sí, en la permanente. En la permanente, donde se aventó bien entendido contra Dan Augusto López y Lili Telles y toda la oposición, que además Dan Augusto dijo, me están tiznando. ¿Sí? Bueno, él se tiznó solo. Él agarró el carbón y él se manchó. A ver, aquí no hay... El fuego, amigo, como bien lo comentas ahorita, tiene que ver con que cómo están desplazando... ¿A dónde fue Pablo Gómez? A una creada comisión de reforma electoral. Ahora está mandando a todos los López Obradoristas. Será una maniobra de distracción todo lo demás para hacer la reforma electoral y terminar de quitar la democracia en este país. Porque, señores, ¿quién dice ahorita que el INE es independiente? Es un INE que ni siquiera vio los acordeones que sentó el país en la famosa reforma judicial. Imagínense, todos los vimos y ellos no lo vieron. Pues, ¿qué puedo esperar de ese INE? Que además está diciendo, bueno, y los que no cumplieron los requisitos, les vamos a poner los que ganaron China, pero deben haberlos descartado. Ya. ¿No los descartaron? Paguen una multita ahí de 27,000 y 50,000 pesos. Oye, qué cómodo, ni siquiera un mes de sueldo. Oye, entonces, ¿y ven ustedes que vaya a salir del Senado, que pida licencia a Dan Augusto? Porque dice Yo creo que la presidenta está muy incómoda con Adán Augusto y con Monreal. Por eso Monreal tuvo que salir y decir, yo ya me quiero retirar. Yo ya hasta aquí llegué, es más, cuando mucho voy a llegar a
a la intermedia. No olvidemos, viene el año próximo, el 27, viene la intermedia. Son 17 gobernaturas. ¿De dónde va a haber te van a sacar el dinero? Porque ya no va a haber huachicol. Exacto. Bueno, y la carta de Andy, entonces. La carta de Andy es muy tierna. Yo, si lo hubiera redactado, yo hubiera dicho, llegué a Vancouver en esta línea, sí, y de ahí compré un boleto para irme allá, y hubiera pues puesto copias los comprobantes y de todo. los Hasta el propio Noroña dijo que era malísimo. Mismo hotel, pues, allá donde estuvo, un hotel, creo que era un hostal, no, era un hotel, sí. Era un bed and breakfast. Modesto. Bueno, copia ahí de los boletos o de la documentación que le dieron como recibo, pues, ahí, para que hubiese sido eso, digamos que más creíble. Aunque hay que decirlo que estamos en un contexto donde cada quien cree lo que quiere y la gente afín a la 4T le va a creer a Andy lo que les diga, ¿sí? Y entonces, bueno, pues desde ese punto de vista a lo mejor no era muy necesario, pero sí creo yo que cada vez se debe de estar formando una masa, un grupo de mexicanos que no están ni en un polo ni en el otro, pero que pudieran tener una modificación en sus opiniones políticas en caso de que les den cosas que les hagan pensar que las cosas son de un modo u otro. Y en este caso particular, yo creo que él debió ser más contundente, más explícito, precisamente atendiendo eso. Pues no debió de ir, ¿verdad? Gregorio, doctor, por favor, no sean crueles. Recuerden que en la cárcel dijo, se fue de vacaciones por las extenuantes jornadas de trabajo que tenía. No, bueno. Extenuantes. Sí, claro, por supuesto, contar todo el dinero del huachicol que se llevaron con sus amigos de Tabasco, todo el balastro que le vendieron al Tren Maya, etcétera. Perdón, esa es una parte. Y la otra parte es donde dice, me está espiando la oposición. Perdóname, aquí no hay espionaje. Tú eres un personaje público, donde quiera que estés, te manden fotografiar, tienes que, como dijo bien la presidenta, mostrar tu humildad y tu justa medianía. Está claro que donde fuiste, como fuiste, en la condición que fuiste, no lo hiciste. Y es decir, aquel presidente, su padre que dijo que sus hijos jamás tendrían, bla, bla. Hoy resulta que la esposa o exesposa está en España, con su retoño también por allá, de qué están viviendo. El presidente, quién sabe dónde está, los hijos se van para Japón y no hemos seguido a los otros donde andan en Estados Unidos. Entonces, ahora resulta que los hijos de la 4T hacen mejores vacaciones. Sí, claro. Que los hijos de los empresarios que tienen generaciones forjando fortunas. No podemos irnos porque es 6 de agosto y el tema... Hiroshima, 80 años de Hiroshima y nos queda 1 minuto y medio. Entonces, así, doctor, un comentario así muy puntual y igual Ramón Alberto. Es un tema fundamentalmente triste, sí. Por más que se quieran ver ribetes de tipo político o geopolíticos que meten en crisis muchos sectores del quehacer humano, sí, que cuestionan mucho la ciencia. Albert Einstein, yo creo que uno de los momentos más terribles que padeció en su vida fue cuando fue cuestionado por un periodista sobre pues las implicaciones éticas, morales de una decisión de este orden, ¿sí? Yo creo pues que lo que tenemos que hacer es reconocer pues que este fue algo que no debió suceder, ¿sí? Y ojalá pues que cada vez nos alejemos más de la posibilidad de revivir esto, pero lamentablemente, hay que decirlo, parece ser que cada vez nos acercamos más a una posibilidad de repetición. Nunca hemos estado más cerca de otro holocausto nuclear como ahora. En los frentes de Israel, Gaza, en los frentes del Medio Oriente con Irak, con Irán, en Corea. Pero señores, no vamos tan lejos. En Hiroshima, que hoy se festeja los 80 años, murieron 140,000. En el sexenio de López Obrador, por el crimen organizado, homicidios dolosos, 199,500. Es decir, para todo fin práctico, el señor López Obrador detonó sobre este país una bomba nuclear mayor potencia que la de Hiroshima. ¿No es suficiente para cuestionar a la Cuarta Transformación? Dejo la pregunta al aire. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Regresamos para concluir. Buen punto.